A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de 1000 hojas televisión a través de las pantallas de Telesucesos. Es un placer, una alegría contar con su presencia todos los martes en la noche. Hoy contamos nuevamente como invitado con Fernando Villavicencio. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Y pues, más que una entrevista, esperamos que sea un diálogo. ¿Quién entrevista? ¿Quién? Sí, o sea, pregunta direccionada de un lado hacia el otro. Y pues tenemos el objetivo de conversar con ustedes esta noche sobre los nuevos lineamientos o cambios en los ejes de investigación del caso Gabela. Fernando, este diálogo que de alguna manera se sustenta en la presentación que realizamos justamente la semana pasada en la Asamblea Nacional, en el último día de audiencias, por así decirlo, en la comisión especial que investiga el caso Gabela. Hasta ese día no existía, o al menos no tenían claro, una línea de investigación que de alguna manera se demarcó por otro camino desde el jueves pasado. Bueno, y yo creo que más allá de los expedientes, llamémoslos así, periodísticos o de los textos de investigación publicados, lo que se jugó la semana anterior también es ese rol de convicciones que van más allá de la formalidad de ser periodista. Es decir, de cuándo o en qué momento un comunicador social se juega por temas clave como es el tema del caso Gabela. Y claro, sin duda, el haber puesto en el escenario como una pieza importante que estaba oculta, no visibilizada, un documento que fue clave el 2008, que lo publicaste tú, el 2 de abril en Expreso, ese fue un desafío periodístico, sin duda, y vale la pena destacarlo. Y sin duda, como recordaron los asambleístas, ese hecho puede virar un poco más hacia la luz el caso Gabela. ¿Por qué? Porque sí pone en la superficie elementos que no estaban muy visibles, que son contradicciones al interior de la alta oficialidad y el manejo y cercanía de las compañías interesadas en la venta de armas y en este caso de helicópteros con esa oficialidad de la Fuerza Aérea. Ese informe es clave. Hasta hoy esos detalles de quiénes son los que facilitaron esa información y un documento que no es oficial, que intentaba manchar la hoja de vida del general Gabela, ¿no? Parecería que esos detalles que en esos momentos sucedieron, porque estamos hablando de hechos del año 2007, del año 2008, es decir, sucesos de hace 11 y 10 años, y que son detalles que en este momento están marcando la diferencia, porque la comisión en buena parte se ha centrado, y buena parte de la opinión pública se ha centrado en pensar que el caso de los DRUP es el desencadenante o las razones y las motivaciones para el crimen del general Gabela, cosa que yo directamente no comparto, sino que está ligado a otros temas, pero sí como un gatillo disparador. Y el hecho de este documento que quedó en evidencia, quién me lo entregó, evidencia la tensión que existía al interior de la FAE en esos años. Claro, porque no solamente era la venta de los DRUP, habían los aviones no tripulados, equipos de interceptación y otros que vinculaban a la empresa que vendió los DRUP. Es decir, no era solamente el tema de los DRUP, y además había
investigaciones y preocupaciones del general Gabela sobre posible enriquecimiento acelerado o súbito de algunos oficiales, ¿no? Sí, y era un contexto muy difícil, tal vez ya nadie recuerda por la brutal propaganda que hemos vivido en estos 10 años, pero un mes antes fue el bombardeo a Angostura, ¿sí? Entonces estábamos viviendo el tsunami Angostura, ¿sí? Se hablaba justamente de la necesidad de comprar los equipos, ¿sí? La necesidad de establecer una fuerza aérea moderna. Frente a ese mismo caso, la necesidad de adquirir los nuevos helicópteros que estaban de alguna manera en entredicho en los procesos de licitación caídos desde el año 2006, ¿sí? Y el conflicto al interno de la FAA. Es decir, era un periodo en el cual toda la Fuerza Aérea vivía en conflicto, y obviamente el resto de las Fuerzas Armadas. Pero no sé si te das cuenta que los documentos estaban siempre ahí. Lo que hacía falta es esa capacidad de investigación, esa inteligencia que tiene la capacidad de unir una pieza con la otra, o saber dónde pones la pieza y en qué momento. Porque, por ejemplo, yendo un poco más atrás, en el caso del expediente penal seguido por la Fiscalía de San Borondón, que llevó a prisión por el delito de asesinato, de homicidio, a varios ciudadanos, sí, pero jamás acusó al autor material del asesinato de Gabela, al tirador, quien disparó y que era zurdo, que es Francis. A la Fiscalía se le olvidó este caso y jamás se permitió abrir un documento o buscar el expediente de la investigación del perito Mesa, donde él sí hizo estas pericias y comprobó que quien disparó y quien mató al general Gabela no era un diestro, era un zurdo. Y al zurdo, Francis, que le mató a Gabela, que ingresó a la casa con alias del Cojo, los dos entran, el uno dispara, a Francis lo acribillan un año después, justo en diciembre, y nadie investigó las causas del asesinato de Francis. Y en la cárcel matan a 4 o 5 de sus amigos. Es decir, tuvo que venir el periodismo años después a hacer lo que no pudo hacer o no quiso hacer la institución encargada de la investigación penal, en este caso la Fiscalía. Y juzgaron a los responsables materiales, que todos eran diestros, con un informe de un testigo falso. Eso dice el peritaje. Sí, es una condición truculenta porque... Claro. Se entiende cómo funciona las mafias que son estructuradas desde el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es contratar sicarios. Esos sicarios hacen su trabajo y luego otros terminan de sacudir o de exterminar a aquellos que hicieron trabajos. Claro, es una cadena enfermiza de asesinatos, claro, que no para. Es un principio stalinista porque así trabajaba Stalin. Bueno, sí, alguien hace el trabajo sucio, los otros hacen el trabajo de inteligencia, pero en ese trabajo sucio también ponen el cuerpo los periodistas, y ya se han visto casos, entonces no es un trabajo fácil. Uno tiene un compromiso para revelar esto, porque a quién no le va a doler, a mí me duele como patria, como país, como ciudadano, como humanidad, que se pierda un ser humano, como se dice. Cada vez que un ser humano muere una parte de la humanidad, pero no murió cualquier ser humano, murió un comandante. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa si en este país a alguien que se opone o que denuncia un caso de corrupción como era la compra de los DRUV, que es un comandante de la Fuerza Aérea, ¿sí? Un hombre de confianza del presidente de la República, mañana le pegan un tiro en un asalto a la casa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con cualquier ciudadano? Con nosotros. ¿Se me hago entender? Si a un piloto de un Kafir entra un tipo y le pega un tiro. Pues es justamente... y luego llama el presidente de la República, él, como escuchas en el audio, ¿no? Y le dice, mis condolencias por el asalto. Ya vamos a ir a eso, pero lo que te marca es la dinámica de la impunidad. Porque lo que ha existido es 10 años de silencio que ahora de alguna manera se están evidenciando y estamos como que... Pero no desde la justicia institucional. Es un tema político. Claro, desde la Asamblea. Desde la Asamblea. Y desde el periodismo. Desde el periodismo, y obviamente si esto se mantiene en vigor, es porque los DRUV efectivamente no sirvieron y se cayeron, y ha sido el apalancamiento para que este caso pueda ser investigado. De lo contrario, hubiese muerto el general Gabela,
y nadie hubiera investigado nada. Si es que Bueno, los a la helicópteros funcionaban, nadie hubiera investigado. fatalidad de la caída de los DRUB, sí. La tenacidad de Patricia Ochoa. Claro, el tema pasa por allí. También. El tema pasa por allí. Y pues no es que ella tuvo tenacidad desde el fallecimiento de su Sí, desde esposo, lo antes. tuvo desde antes, porque tú recordarás, yo publiqué el informe que termina con la caída de Gabela el 2 de abril de 2008, y pues desde entonces ella siempre se acercó a pedirme el informe, que yo nunca se lo entregué porque consideré que era un tema de reserva. Obviamente esa reserva pierde fuerza y vigor luego de 10 años, y si es que sirve para clarificar y entender un crimen de esta naturaleza, pues es un tema de sopesamiento moral. Solo en ese punto se podría presumir, adelantar criterios, obviamente no somos jueces ni nada, de la presunción de un delito, porque mira tú que el comandante Gabela, cuando publica esta nota con base a ese informe, le pide a Gavilanes que le remita una copia, 4 días después, le pide que le remita una copia del documento, y él, firmado, le remite a su comandante y dice que desconoce el informe cuando él habló contigo y dijo que él firmó y te dio todas las explicaciones del caso. Y luego va a la asamblea años después y dice sí que él firmó el documento a pedido de su inmediato superior, el general Espinosa. O sea, ese solo hecho ya configura un delito. Claro, al interior de la Fuerza Aérea, que sería suficiente para que la Fiscalía inicie una acción penal. Una nueva acción penal para por supuesto, solo ese caso, no hablemos de la mutilación o desaparición del informe 3, ¿no? que es ya un tema que viene sonando algunos meses. Sí, pero claro, es antes de agotar ese tema, la cuestión es cómo un hecho de simple reserva puede dejar en evidencia la tensión generada entre el general Alonso Espinosa y Gabela. Gabela sale y pues se va con el objetivo de investigar a quiénes son las personas que han perjudicado su carrera militar, porque dejó para siempre las Fuerzas Armadas desde entonces. Claro, le costó el puesto, ¿no? El puesto, le costó su reputación, por temas que en su momento ya no están en discusión, no tienen importancia. Pero la publicación se dio porque era de interés público. Claro, y estaba perfectamente cotejada, documentada, contrastada. Es decir, era un documento solicitado por un alto oficial, firmado por un oficial inferior, que era secretario de la Comisión de Contrataciones, ¿sí? Y lo que menos importaba, si ellos habían reconocido, al menos uno de ellos, que el documento existía, es quién te dio, que te dio el representante de la empresa que vendió los DRUB, que para mí ese es el elemento más, o sea, más audaz y más conmovedor de la historia, ¿no? O sea, cómo el representante interesado en vender los helicópteros entrega a la prensa, con qué objetivo entrega a la prensa. Claro, un documento clave. Es un debate académico y de periodismo al interior maravilloso, pero claro, no es el espacio, no es el momento para hacerlo, pero deja en evidencia muchas cosas. Ahora, volviendo al tema de la asamblea y de la comisión, ¿qué podemos esperar ahora del informe final que la comisión debe emitir? O sea, creo que desde la Asamblea se ha avanzado más, y aunque yo no tengo mucha confianza en la Asamblea, pero al menos hay algunos legisladores que sí se han jugado en ese caso. Por ejemplo, las revelaciones que hizo la exsecretaria del Comité Interinstitucional son muy importantes. Hasta hoy todos los exministros integrantes de ese Comité Interinstitucional, conformado por decreto del presidente Correa, habían negado la existencia de actas. Sin embargo, apareció la señora Carrera y dijo, aquí están las actas que yo tenía en mi computadora, no se grababan las sesiones. Sin embargo, ella discrecionalmente, a su criterio, redactaba las actas, no firmaba las actas, pero sí firmaban los registros de asistencia. Entonces, hay un aspecto importantísimo ahí. ¿Qué hacía en esas reuniones el secretario general de Inteligencia, Pablo Romero? Cuando ese es un comité interinstitucional reservado.
La SENAIN no es parte de ese comité interinstitucional. Son nuevos elementos que al interior de los propios funcionarios, exfuncionarios del Correato, se van quedando, se van desnudando y van permitiendo echar luces. ¿O qué hacía, por ejemplo, la señora María Augusta Calle, que recibió la información y no información? hizo absolutamente nada. O, por ejemplo, el hecho de que la señora Carrera dice que ella vio un documento de 96 páginas, que es el que yo tengo y que hemos publicado nosotros, y sin embargo el que recibió el documento va a la notaría y dice: he recibido el documento firmado por el documento del señor Perito Mesa, y que tiene 94 páginas. O sea, a ningún ciudadano se le caen 2 páginas. Porque un párrafo, por eso en esos documentos se ponen sumillas y sellos y se cuenta en blanco, las partes en blanco y las páginas en blanco. Si tomas en consideración lo comentado por quien fue secretaria de este comité interinstitucional, el hecho de no grabar las sesiones, pero tener actas de aquellos, es decir, voy tomando nota y voy interpretando, sí, a mi manera, lo que yo estoy escuchando, para luego, no sé si firmarlas, pero las tenía, ¿sí? Y al menos colocar el nombre de ellos, o sea, te da cuenta de la forma en que se llevó toda esta investigación. Tan irresponsable y Totalmente, discrecional. Sí, o sea, totalmente discrecional, vergonzoso, por decirlo menos, porque todas esas actas deberían tener estabas hablando de un crimen. Como respaldo su audio. ¿Y qué se dijo allí? Entonces, bajo el nivel de reserva de la justicia, la fiscalía pudiese tener acceso a esos audios y escucharlos. Así es. Cosa que eso no va a existir nunca. Claro. Porque lo que evidenció es que nunca existió una grabación. Deliberadamente no les interesaba. Yo tomé apuntes Claro. de lo que creí poder entender e interpretar. Y se lo preguntó el asambleísta a César Ron, a ella, y le dijo: ¿usted es experta en taquigrafía, en tomar apuntes? Le dijo: no, perdón, yo nunca he estudiado eso no sé. ¿Cómo tomó apuntes? Claro. ¿A qué velocidad? ¿Cuántas horas? ¿Qué efectivamente puso y qué dejó de decir? Bueno, es más, ¿cuándo hizo las actas? Porque pudo haberlas hecho ahorita. También. O sea, ¿cómo justificas tú? Es decir, luego, o sea, está al nivel de discrecionalidad. luego de que la Asamblea termine este informe y agregue estos anexos, que tiene que entregárselos a la Fiscalía, el trabajo que debe hacer es un peritaje a cada uno de los documentos probatorios que se han entregado para entender mejor este caso, que de alguna manera... Claro, entonces, mira, es la pregunta que que está caminando es ¿a dónde podría conducir, a qué puerto podría conducir un informe de la Asamblea? Y yo supongo que ya estarán redactando, pero por lo que se puede advertir, yo creo que irían primero a su ambiente natural de la Asamblea, a provocar juicios políticos, entiendo yo, muy necesarios, a los exministros, no sé cuántos todavía puedan alcanzarles por el tiempo, y las recomendaciones entiendo que irían a Contraloría General del Estado, ampliar los informes, y obviamente a la Fiscalía para avanzar en las acciones penales, porque de lo que yo he escuchado, algunos miembros de la comisión apuntarían a calificar el tema como un crimen de Estado, ¿sí? Y en este caso ratificar el producto 2 del Perito Mesa, que habla de eso, que fue delincuencia organizada. Ahora, ese es el gran tema. El producto 2, el producto 3, nadie tiene acceso al producto 3, se habla de que existe, pero... Bueno, nosotros tenemos el producto 3. Pero habrá que someterlo a un peritaje para determinar su origen, es verdad, ¿no es cierto? Y su... Claro, y hay otro producto más que nos llegó. O sea, hay gente que le entregó a estos periodistas un producto que se estaba trabajando en el Comité Interinstitucional, que es un producto distinto, que no es ni el producto 3, que no es tampoco el informe presentado por el Comité Interinstitucional, sino que es un producto distinto, pero que dice Comité Interinstitucional, y donde se recogen las láminas full color que constan en el informe del Perito Mesa. Es decir, eso lo que nos conduce a nosotros rápidamente a inducir es que alguien tuvo acceso a los computadores, al computador matriz, uno u otro o dos, en los que Mesa trabajó el informe. Porque ¿cómo tú accedías a esa información, a esos respaldos? La pregunta ahora es entonces, ahora que ya está en poder de la comisión, este
tercer producto que todavía no entendemos cómo es que se escondió tanto tiempo y cuál es su contenido, esperar de ellos pues un desmadejamiento de toda la información que existe allí y un pronunciamiento próximo de los comisionados. Quiero destacar lo que ayer estuve, la semana anterior, en una radio y tuvimos un diálogo con Roberto Mesa, lo entrevistaron simultáneamente. Estaba en Brasil, entonces él había escuchado y había visto la transmisión en vivo desde la Asamblea, nuestras intervenciones y la de la señora Carrera, y a él le pareció trascendental, o sea, una pieza trascendental la revelación tuya. Le pareció y dijo que eso podría cambiar radicalmente el proceso, porque hay un elemento interno de las Fuerzas Armadas que prueba con objetividad que existían conflictos y contradicciones graves y hay documentos evidentemente alterados. Sí. Entonces, esa pieza, por ejemplo, no tenía el perito Mesa. ¿Sí? Con claro. Esa pieza él pudo haber llegado muy rápidamente a otras conclusiones incluso. Claro, pero cuando se hizo la investigación, o sea, no es que llegaron hasta eso, era como un documento simplemente perdido, una pieza perdida que no entendían la importancia. Bueno, pero también falta de pasión por la lectura, ¿no? Para eso están ahora los buscadores, o sea, porque hay que saber leer la prensa. Y así no les gusta leerlo. Tal vez no recuerdan, o sea, en verdad es que nadie tenía o nadie recordaba el génesis de todos estos casos. Justamente es a partir de ese tema publicado en abril de 2008 que este caso se hace tan relevante, porque evidencia la injerencia efectivamente entonces del general Gavera para evitar la compra de esos helicópteros y de un grupo de generales que hacen lo posible para sacarlo de ser. Te digo, porque ya aquí, entre nosotros y entre todos, o sea, siempre hubo una insistencia de Patricia Gabela. Cuando hablamos, yo te dije, Patricia quiere. Claro, y ella estaba ahí. Para ella sabía que ahí había una pieza importante. Ella lo sentía. Y cuando hablamos, pues nosotros siempre, cuando escribimos los textos actuales, siempre estamos volviendo a recordar qué pasó, al origen del problema. Porque periodísticamente la única forma de ser responsables es eso. O sea, intentar abarcar todo, ¿no? O sea, buscar, no dejar piezas sueltas, siempre aproximarse más a la verdad. Y Patricia siempre estuvo muy interesada en poder descubrir qué pasó con ese documento. Claro, y mientras yo tuve la oportunidad de guardarlo, se lo hizo y después vinieron periodos muy difíciles para todos, de ella encargarse de entender qué es lo que sucedió y después todo el periodismo estaba en desbandada. Es como que hubiésemos vuelto a nuestros orígenes, a nuestros principios, como en el año 2007, pero es un periodo, es un umbral grave. Sí. Sí, dar este paso de señalar a otros actores dentro de un asesinato es un paso grave. Claro, y desde el periodismo, que no es nuestra función. Esto es totalmente nuevo. Claro, no se ha enfrentado va a provocar un debate. No sabemos efectivamente si es que la sociedad y el mismo periodismo lo está entendiendo. Sí, yo creo que hay temas de vida, temas que son civilizatorios. O sea, y el tema de los derechos humanos es un tema de la existencia de la humanidad. Entonces, y en este caso tú no puedes callar. Bueno, el periodismo además se ha jugado. O sea, callarse sí sería un nivel de complicidad. Claro, uno puede proteger la fuente en la medida en que esa protección no vulnera derechos también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un asesinato. Ahora, ¿por qué este momento? Pues porque era el único, porque antes no había. Claro, no había, no estaba claro. No había claro. Sí, había mucha hojarasca ahí que no permitía ver esa realidad. Así que bueno, esta charla ha sido extremadamente rápida y desde producción nos dicen que ha llegado a su fin, así que no tenemos otro remedio que despedir el programa hasta el próximo martes, Fernando. Hasta la próxima revelación. Sí, bueno, pues esperemos que así sea y tengamos la posibilidad de conversar semana tras semana con todos ustedes, estimados televidentes. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita
Catherine Erazo y Marta Roldós. Mil hojas.